Ni le he preguntado a Junior porque le dije que me averiguara de él. O de arreglarla, ¿verdad? O sí creo que otra niña de yo ahorita sí quiero un negrito. Porque tengo un negrito. Yo quiero otro porque este está aquí. Pero tiernito. ¿Le gustan los gatos? A mí no ¿Le me gustan más los gustaban. perros o los gatos? Fíjese que a mí no me gustaban los gatos. Ah, a mí tampoco. Pero ahora entre el perro y el gato prefiero el gato. El gato. El gato es más independiente. ¿No?